Hola a todos, mi nombre es Sebastián Morales y les voy a hablar sobre el contenido del capítulo 27 del libro Biomedical Instrumentation. El capítulo se llama Instrumentos para cirugía. Entonces, como principios de la diatermia quirúrgica, tenemos que las corrientes de alta frecuencia, además de su utilidad para aplicaciones terapéuticas, también se pueden utilizar en quirófanos con fines quirúrgicos, de corte y de coagulación. La frecuencia de las corrientes utilizadas en las unidades quirúrgicas de diatermia está en el rango de 1 a 3 MHz. Esto es necesario para evitar la intensa actividad muscular y los peligros de electrocución que se producen si se emplean frecuencias más bajas. La frecuencia de diatermia está en el rango de radiofrecuencia. Esto permite entonces la utilización exclusiva del efecto térmico en la cirugía de alta frecuencia, proporcionando tanto las aplicaciones de corte como de coagulación. Cuando la corriente de alta frecuencia fluye a través del borde afilado de la punta de una aguja hacia el tejido, hay una alta concentración de corriente en este punto. El tejido se calienta hasta tal punto que las células que están inmediatamente debajo del electrodo se rompen por la ebullición del fluido celular. El electrodo indiferente establece una gran área de contacto con el paciente y por lo tanto la corriente de radiofrecuencia se dispersa de modo que se desarrolla muy poco calor en este electrodo. Este tipo de separación de tejido constituye la base del corte electroquirúrgico. Se requiere un voltaje de aproximadamente 200 voltios para producir el arco eléctrico entre un electrodo metálico y el tejido biológico. En las siguientes imágenes se ven los diferentes tipos de cortes o de los diferentes tipos de funciones que permiten el dispositivo, las unidades de diatermia quirúrgica, que son la coagulación electroquirúrgica del tejido, que es causada por la corriente de alta frecuencia que fluye a través del tejido y lo calienta localmente para que coagule desde el interior. El proceso de coagulación se acompaña de una decoloración blanca grisácea del tejido en el borde del electrodo. La otra es la fulguración. Se refiere a una destrucción del tejido superficial sin afectar los tejidos profundos. Esto se realiza pasando un potencial eléctrico desde una aguja o un electrodo de bola de pequeño diámetro al tejido. Cuando el electrodo se mantiene cerca del tejido sin tocarlo, se produce un arco eléctrico cuyo calor seca el tejido. El último es la desecación. Los electrodos de punta de aguja se clavan en el tejido y luego se mantienen estables. Dependiendo de la intensidad y de la duración de la corriente, se obtendrá un elevado aumento de calor local. El tejido cambia debido al secado y la coagulación limitada. El uso simultáneo de corrientes de radiofrecuencia continua para el corte y una radiofrecuencia de onda de ráfagas para la coagulación se denomina hemostasia. Estos son los diferentes tipos de ondas que se pueden encontrar en los dispositivos comerciales, donde se puede ver que en la izquierda superior está la gráfica correspondiente al tipo de onda para corte, que es una frecuencia continua. En la derecha superior está la gráfica para el modo de coagulación, que puede ver que tiene unas ondas de ráfagas de frecuencia, y la tercera en la parte inferior es una combinación de estas dos que permite hacer un corte y coagulación al mismo tiempo. El uso de corrientes de alta frecuencia conlleva unas ventajas. El corte eléctrico no requiere ninguna aplicación de fuerza, en cambio facilita una cirugía elegante y sin esfuerzo. El electrodo pasa a través del tejido instantáneamente y sella los vasos capilares y otros, evitando así la contaminación por bacterias. Un método de coagulación simplificado ahorra un tiempo valioso, ya que el sangrado se puede detener inmediatamente tocando el punto brevemente con el electrodo de coagulación. Este es el diagrama de bloques del sistema, en donde se puede ver que es un diagrama de bloques de la máquina de diatermia quirúrgica de estado sólido. El corazón del sistema es la parte lógica y de control que produce la señal básica y proporciona varias señales de temporización para los modos de funcionamiento de corte, coagulación y hemostasia.
Para facilitar la identificación de cada modo de funcionamiento, las máquinas incorporan un generador de tonos de audio. Las señales de tono se derivan del contador de 1 kHz para coagulación, 500 Hz para corte y 250 Hz para hemostasia. El interruptor de aislamiento proporciona un control de conmutación aislado entre el interruptor de mano y el resto de la unidad. Los circuitos lógicos reciben información del interruptor del pie, el interruptor de dedo y los demás puntos de detección de alarma. En caso de sobretemperatura se pone en circuito abierto, lo que indica una alarma e interrumpe la salida. Se ha evidenciado que se pueden presentar en los equipos comerciales unas fluctuaciones en el voltaje de salida dependiendo de una duración de periodos de duración de aproximadamente de 3 segundos para corte. Las causas asociadas a esto puede ser el tamaño y forma del electrodo de corte. Esto quiere decir que las condiciones son diferentes para el generador si por ejemplo el corte se realiza con un electrodo de gran superficie o con una aguja fina. De tipo y velocidad, el tipo y la velocidad de corte. La calidad del corte está determinada por la velocidad con la que se mueve el electrodo. Diferentes propiedades del tejido. El tejido tiene una fuerte influencia en la calidad del corte. Tipos de coagulación. Existen la coagulación blanda, la coagulación forzada, la coagulación por pulverización. En el caso de la coagulación blanda, este caso no se producen arcos eléctricos entre el electrodo de coagulación y el tejido durante todo el proceso de coagulación para evitar que el tejido se carbonice. En la coagulación forzada se caracteriza por el hecho de que se generan arcos eléctricos intencionalmente entre el electrodo de coagulación y el tejido para obtener una coagulación más profunda que la que se puede lograr con la coagulación blanda. Y la coagulación por pulverización, en el caso se producen deliberadamente arcos eléctricos entre el electrodo de pulverización y el tejido, de modo que el contacto directo con el electrodo y el tejido se vuelve innecesario. Existen diferentes tipos de técnicas que se pueden utilizar en las unidades de diatermia quirúrgica, que son el tipo monopolar y bipolar. En la técnica monopolar, la corriente fluye desde el electrodo activo a través del paciente hasta el electrodo neutro, desde donde vuelve al generador. Y en el bipolar, en esta técnica se utilizan dos electrodos. En este caso la corriente fluye a través del tejido entre las puntas de los dos electrodos y regresa al generador sin pasar a través del paciente. Estos son algunos de los electrodos que se encuentran comercialmente para los diferentes tipos de funcionamiento, ya sea para corte en la parte izquierda superior o para coagulación en la parte derecha inferior. Como aspectos de seguridad, los riesgos asociados con la electrocirugía se dividen en 4 categorías principales, a saber, quemaduras, interferencias eléctricas con los músculos del corazón, peligro de explosiones provocadas por chispas e interferencias eléctricas con marcapasos y otros equipos electrónicos médicos. Muchas gracias, eso fue todo. Estas fueron las referencias utilizadas para la realización de la exposición.